Ok. La vez pasada vimos que son funciones que intentan describir los fenómenos circulares en general. Y es una cosa muy útil en matemática. Entonces, el marco es el siguiente. Yo tengo el círculo, la circunferencia trigonométrica, acá con su centro y J', J, I'. Y la idea es que yo considero un punto móvil que se mueve en la circunferencia unidad con una velocidad constante igual a 1, esa intuición. Es decir, es un círculo de radio 1, ¿ok? Y hay alguien que camina con una velocidad igual a 1. No sé qué es el 1, no me importa la unidad, pueden ser años luz o bien puede ser un metro, no importa. La cosa es que hay una persona que avanza con una velocidad 1, es decir, en una unidad, para recorrer el círculo, necesita 2π unidades de tiempo para hacer todo, recorrer toda la circunferencia. Y es la idea, entonces, acá el ángulo que corresponde a la distancia algebraica recorrida. Acá. La idea es que la noción de ángulo en radianes corresponde exactamente a la distancia recorrida, la distancia curvilínea recorrida en la circunferencia. Es así que se define el radián. Y, por supuesto, alfa pertenece a R. Entonces, cuando alfa es negativo, hay que ir al revés. Hay que cambiar de sentido. ¿Ok? Y acá se define un punto móvil, que es m de alfa. ¿Ok? Entonces es un punto que se mueve. Y la idea es que tiene en este sistema de coordenadas, tiene dos coordenadas. Una que se llama el coseno de alfa y la otra que se llama el seno de alfa. Y esa es la definición de coseno y seno. ¿Ok? Es decir, si yo quiero calcular un valor, una aproximación del seno y del coseno, solo tengo que hacer la figura. Es decir, la cosa más difícil es, para calcular un seno y un coseno, hay que tomar una cuerda y enrollar la cuerda, y en función de la distancia enrollada, se obtiene el punto móvil m de alfa, y acá podemos leer el coseno y el seno. Y esa intuición, y es así que funcionan el seno y el coseno. Ok, entonces vimos que hay un montón de propiedades algebraicas obvias, que eran, primera cosa, el coseno y el seno están en el intervalo -1, 1. Segunda cosa es que Pitágoras nos dice que acá hay un triángulo rectángulo y la hipotenusa es 1. Acá tenemos valor absoluto de coseno, valor absoluto de seno, y cuando yo tomo el cuadrado no se necesita más el valor absoluto, entonces obtengo que cos cuadrado de alfa más sen cuadrado de alfa es igual a 1 y es Pitágoras. ¿Ok? Esta fórmula se llama Pitágoras porque es el teorema de Pitágoras. Observación. Acá hay una notación rara que se usa casi solo para el coseno y el seno y la tangente, que es que normalmente yo debería escribir coseno de alfa, paréntesis cuadrado. Y como los matemáticos son gente perezosa, prefieren sacar las paréntesis, y acá hay una ambigüedad. No se sabe si el coseno se hace sobre solo el alfa, si el cuadrado se hace sobre el alfa o bien sobre toda la expresión. Entonces ponen el 2 acá. Ok, solo es una convención. También se puede ver, hay una función coseno, después hay la función coseno multiplicada por sí misma, que es coseno cuadrado, y después se aplica la función coseno cuadrado a alfa. Es así que se puede ver. Ok, y por supuesto, cuando yo recorro
toda la circunferencia, yo voy a recorrer un ángulo 2pi y no va a cambiar ni el coseno ni el seno. Es decir, coseno de alfa más 2pi es igual a coseno de alfa y seno de alfa más 2pi es igual a seno de alfa. Ok, normalmente todas estas propiedades tienen que ser naturales si tienen el dibujo en la cabeza. El problema que tienen con las funciones trigonométricas es siempre el mismo problema que tienen con todos los objetos matemáticos, es que insisten en usar la matemática como si fuera una ciencia esotérica que consiste en manipular símbolos sin tener ninguna intuición de lo que pasa. Pero si tienen una intuición de qué representa un coseno y un seno, no se van a equivocar. Estas propiedades salen inmediatamente del dibujo de la construcción. ¿Ok? Son cosas muy importantes. Y después vimos valores notables, una tabla de valores notables, no voy a recorrer la tabla. Y vimos la representación gráfica. Yo había hecho la representación gráfica que era representar el seno y el coseno. Acá siempre es la misma cosa. Yo voy a representar en la parte, no sé, entre menos pi y más pi. Acá yo tengo 1, menos 1. 1,5 es lo que llamo pi sobre 2. Acá tenemos pi. Acá tenemos menos pi sobre 2. Acá tenemos menos pi. Y el coseno es una función par y que hace más o menos esto, esto y esto. Y yo dibujo muy mal. Entonces, estaría mejor mirar sobre Wikipedia para ver la forma exacta de las curvas, porque es un dibujo horrible. Y el seno es la misma cosa con un desplazamiento horizontal. Etcétera. Ok, y son periódicas y representan oscilaciones. ¿Qué son las oscilaciones de las coordenadas? Es decir, cuando mi punto gira alrededor de la circunferencia, sus coordenadas oscilan así. ¿Ok? Y lo mismo para I con un desplazamiento. Y vimos la tabla de variación y la tabla de variación era obvia. La tabla de variación era menos pi sobre 2, 0 pi sobre 2 pi, y después es periódico. Y el coseno y el seno. El coseno acá crece hasta 1, decrece hasta 0, hasta acá menos 1. Y acá 0, y acá menos 1. Y el seno parte de 0 acá, crece hasta 1, decrece después hasta 0. De vuelta. Y acá, en esta dirección, menos 1, y acá 0. Algo así. Lo que se puede mirar en la figura. ¿Ok? Y acá hay rectas tangentes que son 1. Entonces, tiene que ser tangente a las diagonales locales. Y acá hay extremos relativos. No vimos aún lo que es un extremo relativo, pero ya se puede ver. Acá un máximo, de hecho es un máximo relativo y absoluto. Y lo mismo acá. ¿Ok? Y acá mínimo absoluto de seno y coseno. ¿Ok? Entonces son las propiedades que salen directamente de la figura y tienen que saber escribir. Tienen una idea de las curvas y entender el vínculo entre estas curvas y la figura. En Wikipedia yo creo que hay animación, o en la red hay un montón de animaciones que explican la trigonometría, que muestran cómo se pueden hallar estas formas a partir de un movimiento circular uniforme. Ok,
Pero ahora hay propiedades que no salen directamente de la figura, que son las propiedades algebraicas. De hecho, también salen de la figura, pero no es tan obvio. Y ahora, normalmente, yo considero que ya conocen todo esto, ¿no? Ya vieron en el liceo esta cosa, son cosas usuales de funciones trigonométricas. Pero después hay otras fórmulas muy interesantes que son las fórmulas de suma y de duplicación. Fórmulas de adición y duplicación. De hecho, también se pueden obtener fórmulas de sustracción, pero son obvias. Y ya vimos también, la cosa importante es que la función coseno es claramente una función, acá es coseno, acá es seno. La función coseno es par. Es decir, el coseno de alfa siempre es de menos alfa, siempre es igual al coseno de alfa. Y el seno de menos alfa es igual a menos el seno de alfa. Acá es una función impar. Coseno es par y seno es impar. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver nuevas fórmulas que son fórmulas de adición-duplicación. Y acá hay que conocerlas, que dicen que el coseno de alfa más beta, el coseno de la suma, se puede expresar en términos de coseno y de seno. Es decir, es el producto del coseno, los dos cosenos, menos el producto de los senos. Y acá hay que conocer estas fórmulas porque sirven muy frecuentemente. Acá son fórmulas que sirven siempre. Y tenemos la fórmula similar para el seno, que dice que es el coseno de alfa por el seno de beta, más, acá hay un más, el seno de alfa por el coseno de beta. Y hay que conocer estas fórmulas. De hecho, yo podría demostrar tales fórmulas de modo geométrico. No voy a hacerlo, pero se pueden demostrar por argumentos geométricos. De hecho, acá para la gente que sabe, si hicieron cosas en GAL 1 sobre las rotaciones, esto habla de rotación del plano. Y es normal porque toda la trigonometría habla de rotaciones. Acá se reconocen fórmulas de rotación, pero yo no quiero insistir. Acá está mejor memorizar estas fórmulas. En general, no digo que hay que memorizar cosas, pero en matemática es mejor entender las cosas que memorizarlas. Pero acá es una construcción técnica para hallar de vuelta las fórmulas, entonces es mejor memorizar las fórmulas. Y si conocen los números complejos, hay trucos para memorizar las fórmulas. Es una fórmula similar al producto de dos números complejos. Si yo tengo dos, pero no vimos los complejos, entonces voy a evitar. Pero se pueden memorizar gracias a los complejos. Ok. ¿Sí? Creo que dejó unas llaves acá. ¿Alguien encontró algo? ¿Por acá? ¿No? C'est bon, là, tu es sur la vidéo pour l'éternité. Tu es sur la vidéo pour l'éternité. Sur la vidéo? Génial. Ok. Ciao. Dije que estaba para la eternidad en la grabación. Es el otro franchute del lugar. Hay una invasión que comienza. No lo saben aún, pero...
Sí, pero masiva. Es lo que vamos a hacer. Ok. Entonces, hay que memorizar estas fórmulas y hay que conocerlas, realmente. A partir de estas fórmulas se pueden deducir un montón de otras fórmulas. Es decir, la buena noticia del día es que las únicas fórmulas que tienen que memorizar son ellas. Y después todo el resto se puede deducir a partir de estas fórmulas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alfa es igual a beta? Caso particular. Cuando alfa es igual a beta, acá yo obtengo cos de 2 alfa. ¿Ok? Acá, si alfa es igual a beta, es el cuadrado del coseno de alfa. ¿Ok? Y acá es el cuadrado del seno de alfa. Acá yo considero el caso particular donde alfa es igual a beta. Y yo obtengo la fórmula de duplicación. Y de hecho acá se puede simplificar más. El problema es que esta fórmula depende a la vez del coseno y del seno. Lo que me gustaría es tener una fórmula que solo depende del coseno. Entonces el truco es observar que acá la idea sencilla es que yo puedo añadir coseno y restar coseno cuadrado. Entonces es lo mismo que 2 coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, pero acá hay un desequilibrio porque añadí coseno cuadrado, entonces voy a restarlo. ¿Ok? Acá yo puse un coseno cuadrado más y acá resté un coseno cuadrado, entonces no cambié nada. ¿Ok? Pero esto es igual a 1. Entonces obtengo una fórmula más sencilla que es 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Y acá desapareció el seno cuadrado. Y seno de 2 alfa, misma cosa, es coseno de alfa por seno de alfa. Y acá es seno de alfa por coseno de alfa, es decir, la misma cosa, entonces hay que poner un 2 acá. Y esto termina. Acá son las fórmulas de duplicación. Acá tenemos las fórmulas de adición y acá las fórmulas de duplicación. ¿Ok? Ejercicio, hallar las fórmulas de resta. Se deducen fácilmente reemplazando beta por menos beta. Acá, ¿qué voy a obtener yo? Si yo reemplazo beta acá por menos beta, voy a obtener un menos beta acá, pero como cos es par, el menos va a desaparecer. Y acá voy a obtener un seno de menos beta, pero como seno es impar, el menos va a salir del seno y va a transformar el menos en un más. ¿Ok? Entonces, son ejercicios, ¿sí? Acá solo hice una transformación para hacer desaparecer el seno cuadrado. Salió de nada, salió de mi cabeza. Yo tengo el derecho a inventar cosas. La idea es que la igualdad se cumple. ¿Es este coseno cuadrado que te hace problemas? El 2. ¿El 2 acá? Sí, porque añadí cos cuadrado. Es una balanza. Puse un cos cuadrado más y resté un cos cuadrado más. Entonces, no cambia nada. ¿Ok? Y yo obtengo... Esto solo era el truco para hacer aparecer esa cosa que se simplifica en 1. ¿Ok? Entonces, después hay que hacer 2 veces las cuentas para convencerse que funciona y al final van a ver que solo se necesita memorizar estas fórmulas y después se pueden deducir estas fórmulas a partir de estas fórmulas. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a usar esas fórmulas casi como vamos a respirar. Es decir, para nosotros ahora serán cosas muy naturales usar esas fórmulas. Ok, son las fórmulas de adición y de duplicación. Y hay otras propiedades algebraicas. Otras propiedades, por ejemplo acá. Yo tengo muchas cosas que decir.
pero que también se pueden deducir a partir de estas fórmulas. Por ejemplo, vamos a hacer la primera como ejercicio. Coseno de alfa más pi sobre 2 es igual a ¿qué? Ok. Es un caso particular de esta fórmula. Es el caso particular donde beta es igual a pi sobre 2. ¿Qué obtengo yo? Coseno de alfa por coseno de pi sobre 2. ¿Qué vale coseno de pi sobre 2? Vale 0. Entonces ese término desaparece. ¿Ok? Acá, seno de alfa por seno de pi sobre 2. ¿Qué vale seno de pi sobre 2? Vale 1. Entonces se queda menos senos de alfa. ¿Ok? ¿Entienden lo que hice? Apliqué la fórmula de aditividad con el caso particular donde beta era igual a pi sobre 2. Y todo se simplifica muy bien y obtenemos una fórmula sencilla que dice más o menos que si yo hago la traslación del coseno por un vector pi sobre 2, yo obtengo la curva de menos seno. Y de modo análogo tenemos que el seno de alfa más pi sobre 2, y acá esa trampa es coseno y no hay un menos. Entonces, estas fórmulas, personalmente yo tengo dificultades para memorizarlas, porque nunca sé si el menos está acá o acá. Entonces, es el truco, yo uso estas fórmulas para memorizar. Entonces, pueden, si quieren saber lo que hay en mi cabeza solo hay casillas de memoria para memorizar estas. Y el resto yo lo deduzco en tiempo real. ¿Ok? Porque no hay bastante espacio en mi memoria, ya hay un montón de cosas. Entonces es importante no sobrecargar la memoria y solo uso espacio para esas fórmulas. Y el resto, yo deduzco todo el resto. En tiempo real. ¿Ok? Y es así que hay que hacer. Es un buen ejercicio. Cada vez que tienen que usar esas fórmulas, en lugar de aplicar una memoria que tiene sus límites, es usar estas fórmulas para deducir estas fórmulas. Ok. Y de mismo modo, ahora cos de alfa más pi. Esto es sencillo. ¿Cuál es el coseno de alfa más pi? Caso particular donde beta es igual a pi. Entonces voy a obtener coseno de alfa más pi es igual al coseno de alfa por el coseno de pi. ¿Qué es el coseno de pi? Es menos 1. Entonces voy a obtener menos coseno de alfa acá. Y acá el seno de pi va a desaparecer, entonces este término desaparece. Me queda menos coseno de alfa. Y acá es una fórmula fácil. Es lo mismo para el seno. Y acá pueden ver que son cosas que dicen lo siguiente. Cuando yo hago una rotación... No es alfa, ¿eh? ¿Cómo? Ah, alfa, sí, es alfa. Cuando yo hago una rotación de ángulo pi sobre 2, se intercambian las dos coordenadas y hay una que cambia de signo. Esto que se puede mirar, si hacen una rotación de ángulo pi sobre 2, hay un intercambio, las x y las y se intercambian y hay una que cambia de signo. ¿Ok? Y esto que dice la fórmula. Y acá, ¿qué dice la fórmula? ¿Qué pasa cuando yo hago una rotación de ángulo pi? Es un medio giro, ¿no? Yo hago exactamente la mitad. Entonces es lo mismo que una simetría central. ¿Ok? Una rotación de ángulo pi es lo mismo que una simetría central. Entonces consiste en reemplazar los números por sus opuestos. Y acá no hay ningún intercambio de coordenadas. Pueden ver que hay un montón de maneras para entender lo que pasa acá. Acá yo puedo deducir estas fórmulas a partir de estas fórmulas, pero también yo puedo verlas de modo geométrico, como cuál es el efecto de aplicar una rotación de ángulo pi sobre 2. Un cuarto de giro. ¿Ok? Y acá un medio.
Y acá pueden ver que acá en el medio giro no es ningún problema, es una simetría central. ¿Ok? Entonces, es lo que tienen que llenar en su memoria, es imágenes de a qué corresponden estas fórmulas, para que no sean fórmulas abstractas, pero fórmulas que tienen un contenido geométrico. Ok. Y voy a terminar con las fórmulas que ya conocemos. ¿Qué pasa cuando se hace 2pi? Entonces, acá tenemos fórmulas, son cosas periódicas. Acá solo las pongo las fórmulas para simetría, pero son fórmulas que ya conocemos. Son las fórmulas que dicen cuando se hace todo un giro entero, al final no se cambia ni el coseno ni el seno. ¿Ok? Entonces, las fórmulas, las funciones seno y coseno son el prototipo de las funciones periódicas, en general. Ahora vimos la parte algebraica y voy a concluir con las propiedades de límites y de continuidad. Acá no voy a hacer ninguna demostración, yo podría hacerlas, sería muy complicado. Entonces voy a saltar las demostraciones, solo voy a dar las ideas. Por ejemplo, propiedades. Continuidad, las funciones. Ahora sabemos que las funciones coseno y seno son dos funciones definidas en todo R. Y estas dos funciones son continuas. Es decir, en cada punto de R tienen límites. Y el límite en cada punto es exactamente el valor tomado por la función en dicho punto. ¿Ok? Esa continuidad. Son continuas y ¿qué hacen alrededor de los infinitos? ¿Qué hacen? ¿Tienen límites en el infinito o no? No tienen límites porque oscilan y no tienen límites finitos o infinitos, ni en más infinito, ni en menos infinito. ¿Ok? Entonces, es la cosa que hay que saber sobre seno y coseno, son continuos. Y después hay desigualdades notables. Voy a dar dos desigualdades notables para ustedes que quizás no conocen aún. De hecho, la proposición que voy a poner acá es más fuerte que la de allá. Ok, la primera cosa que voy a decir es que el coseno siempre está entre 1 menos x cuadrado sobre 2 y 1 para todo x en R. Es decir, acá es muy interesante porque dice, acá es una cosa que ya sabemos, el coseno está acotado superiormente por 1. Pero inferiormente tenemos una media parábola, una parábola. Es decir, más o menos, si yo hago la figura, esto dice lo siguiente. Acá hay mis ejes, acá hay 1, acá hay la recta, función constante igual a 1, y hay una media parábola que hace algo así. No, de hecho, no es una media parábola, es una parábola. ¿Ok? Esa función 1 menos x cuadrado sobre 2. Y lo que digo es que el coseno está en esta zona. ¿Ok? Es decir, el coseno, si yo lo dibujo, está acá.
¿Ok? ¿Cuál es el interés de esta desigualdad? Es que esta desigualdad me va a permitir estudiar lo que pasa por sándwich en el punto cero. Ya conocemos el teorema del sándwich. Acá se puede aplicar el sándwich. Acá, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? ¿Tiende a qué esta cosa? Tiende a 1. Cuando x tiende a 0 es igual a 1, entonces tiende a 1. Por el teorema del sándwich, esta cosa tiende a 1, lo que demuestra que la función coseno es continua en el punto 0, por sándwich. ¿Ok? Esto implica la continuidad de coseno en el punto x igual a 0. Y tenemos una cosa similar para el seno, que es una fórmula más complicada, que es x menos x a la 3 sobre 6 es menor que el seno de x y es menor que x. Pero cuidado, solo cuando x es positivo o nulo. Cuando es negativo hay que intercambiar. ¿Ok? Y voy a hacer la segunda figura para el seno. Acá tengo dos cosas. Tengo la función x, que está acá. No. Ok, yo tengo dificultades para hacer una buena recta. Ok, esta función x. Y acá la función x menos x cubo sobre 6 es una cúbica que tiene esta forma. Algo así. Está muy mal. Acá es x. Y acá es una cúbica así. Y si yo dibujo la parte negativa sería una cosa así. Lo que digo es que el seno se queda en esta zona. En particular, tiene esta forma. ¿Ok? Esto también me permite estudiar el seno en un entorno de 0. Entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? Eso tiende a 0, 0. Y cuando x tiende a 0, 0, entonces por sándwich, seno de x es continua en el punto x igual a 0. Entonces son desigualdades muy notables y usando las fórmulas de rotación se pueden deducir que coseno y seno son continuas en todos los puntos de R por rotación. No voy a hacerlo, es un ejercicio. Es decir, lo que hicimos es partir de estas desigualdades. Por sándwich se deduce que coseno y seno son continuas solo en el punto 0. Y después ejercicio usando la traslación y la compuesta de funciones, composición con más una constante, se va a deducir que el coseno y el seno son continuas en todo R. Ejercicio. Entonces, de hecho, la proposición es una consecuencia de estas desigualdades, que son fundamentales y que tienen que ver, por supuesto, con el desarrollo de Taylor. Ok, entonces son las desigualdades notables, pero se pueden demostrar un montón de otras cosas a partir de estas desigualdades. Por ejemplo, hay un límite que hay que conocer absolutamente. Y el límite que hay que conocer es que, proposición, ¿qué pasa? Hay una nueva indeterminación. Cuando yo hago el seno de x sobre x, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿A qué tiende seno de x cuando x tiende a 0? Disculpa. ¿A qué tiende seno de x? 0. Y x, 0. Es una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Y acá hay que demostrar que tiende a 1. Y acá se puede ver. Si yo divido seno de x por x, acá yo voy a obtener 1 menos x cuadrado sobre 6, que tiende a qué?
a 1. Acá yo obtengo x sobre x, es decir, 1. Por sándwich, yo deduzco esto. Entonces, estas fórmulas también me dicen lo que pasa cuando yo divido por x. Me dan la pendiente. Y esto dice más o menos que la pendiente en el punto 0 es 1 del seno. Y tenemos una propiedad similar, pero que se usa menos frecuentemente, que es que el límite de coseno de x menos 1, que es la derivada del coseno, acá coseno de x tiende a ¿qué? A 1, 1 menos 1, 0. 0 sobre 0, indeterminación. Pero acá tenemos que vale 0. Este límite. Y acá es la derivada del coseno en el punto 0. Y vale 0 porque hay un máximo. Y también se puede usar esta fórmula para demostrarlo, porque acá yo tengo esta desigualdad. Si yo pongo menos 1, coseno de x menos 1, acá voy a obtener menos x cuadrado sobre 2, y acá 0. Después yo divido por x, yo obtengo menos x sobre 2 y 0. Por sándwich yo voy a obtener 0. Entonces estas dos desigualdades me implican casi todo. Ok, y después hay que hablar de la última función, que es la función tangente. La función tangente es, en la práctica, en análisis, es quizá que es más útil que coseno y seno. Definición, la tangente de x es definida es el seno sobre el coseno. Ok. Ahora, la pregunta es, hay una división. ¿Cuál es el riesgo que no esté definida? De hecho, ¿cuándo el coseno se anula? El coseno se anula cuando es pi sobre 2 más un múltiple de pi. Es decir, si x es distinto de pi sobre 2 más kpi, con pi en z. ¿Ok? Si no, por supuesto, la función no existe. Entonces, es una función definida en los intervalos de la forma menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, y después se desplazan los intervalos con un intervalo de pi. Ok, entonces, después se puede hacer la gráfica, y es una función monótona creciente. Entonces tenemos 0, tenemos menos pi sobre 2, acá pi sobre 2, acá pi, menos pi sobre 2, acá tenemos pi, acá tenemos 3 pi sobre 2, acá tenemos menos pi, acá, etc. Y en este intervalo, la tangente hace algo así. Es una función que va al infinito. Y después se repite. Ok, y se repite infinitamente. ¿Cómo? No, acá es un entero relativo. Sí, pero no es 2pi, es pi. Es periódica de periodo pi. La tangente no es periódica de periodo 2pi, pero de periodo pi. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a demostrarlo, ¿ok? Tenemos, ¿qué pasa si yo escribo tangente de alfa más pi? Ah, disculpa. No es un entero, yo pensaba que era igual a 3. Sí, es un entero, ¿no? Casi. Ok, tangente de alfa más pi. Vamos a hacer las cuentas. Es el seno de alfa más pi
esa definición de la tangente sobre el coseno de alfa más pi. Pero vimos que el seno de alfa más pi es una simetría central. Entonces es menos seno de alfa sobre menos coseno de alfa. Y acá los menos se simplifican. Entonces es la tangente de alfa. Esto demuestra que la tangente es periódica de periodo pi. Cuidado esa trampa. Es decir, oscila 2 veces más rápido que las funciones coseno y seno. Acá el periodo es este intervalo, que tiene amplitud pi. Y por supuesto, no está definida, yo debería excluir estos puntos porque no está definida en los 2 puntos. Entonces es una función definida en una unión numerable de intervalos abiertos. ¿Ok? Esa función tangente. Y después hay un ejercicio, es hallar las fórmulas de adición y de duplicación para la tangente. Y se deducen de las fórmulas para el coseno y el seno. Vamos a hacerlo como ejercicio. Y por supuesto es una función continua y hay que recordar que es una función que tiende al infinito. Entonces, las propiedades es que la función tangente es continua en cada intervalo de la forma pi menos pi sobre 2 más kpi y pi sobre 2 más kpi, en donde k ahora es un entero. ¿Ok? Es una función definida en trozos, por trozos. ¿Es una función seccionalmente continua o no? Pregunta. ¿Es seccionalmente continua o no? Sí. No, porque no tiene límites finitos. Condición 2 que nunca hay que olvidar, ya la olvidaste, ¿viste? No, pero yo dije la vez pasada que nunca hay que olvidar esta condición. Entonces está bien tener un ejemplo que muestra que siempre se olvida esta condición. Yo sé porque yo también la olvido a veces. Entonces cada vez que tengo que dar una clase, yo tengo que leer, ¿cuáles son las condiciones que no hay que olvidar? Ok, tangente es continua y tenemos los límites. El límite cuando x tiende a menos pi sobre 2 la tangente es igual a menos infinito, y el límite cuando x tiende a más pi sobre 2 de la tangente es igual a más infinito, como lo se puede ver acá. ¿Ok? Y hay que conocer estas fórmulas. Ok, y después se pueden deducir. Sobre la continuidad, yo no tengo más que decir. Y hay límites, hay indeterminaciones, y todo esto se deduce las fórmulas del coseno y del seno. En general, no hay que sobrecargar su memoria por la tangente, pues siempre se pueden hallar las propiedades a partir de las propiedades del coseno y del seno. Por ejemplo, yo voy a mostrar las fórmulas que no conozco. Claro, tenés razón. Gracias, gracias. Por supuesto, acá es por la derecha y acá es por la izquierda. Claro, porque al revés no funciona. Gracias, gracias, me equivoqué. Acá, por supuesto, el límite, cuando yo miro lo que pasa en pi sobre 2 por la izquierda, por la izquierda, es la izquierda de pi sobre 2. Entonces pi, sí, lo que escribí, se va a más infinito. Pero si yo considero lo que pasa cuando el límite va por la derecha a partir de pi sobre 2, es menos infinito. Cuidado, hay trampas acá. Acá es una cosa que yo no tenía que olvidar y que olvidé.
¿Ok? Y después voy a mostrar las fórmulas que nunca memorizo. Entonces hay fórmulas que no existen en mi cerebro y vamos a reconstruirlas. Fórmulas de adición para la tangente. Tangente de alfa más beta. Yo no conozco la fórmula, pero se puede reconstruir. Vamos a reconstruirlas. Ok, por definición es el seno de alfa más beta sobre el coseno de alfa más beta. Ok, pero ahora yo conozco las fórmulas para el seno y el coseno. Entonces acá es el seno de alfa por el coseno de beta más el coseno de alfa por el seno de beta sobre el coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Y lo que voy a hacer acá es claro que no se puede simplificar de modo sencillo tal fracción. Es horrible en esta forma, ¿no? Pero el truco consiste en dividir a la vez el numerador y el denominador. Voy a dividir por el coseno de alfa y por el coseno de beta. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es división por cos de alfa, cos de beta, y lo mismo en el denominador. Cos de alfa por cos de beta. Voy a hacer una doble división. ¿Ok? Es claro que acá si yo divido por esta cosa, yo tengo que dividir por la misma cosa. ¿Qué pasa si yo divido por coseno de alfa y por coseno de beta? Seno de alfa sobre coseno de alfa me va a dar la tangente. Y coseno de beta sobre coseno de beta, 1. Lo que me queda es la tangente de alfa. Acá yo divido de vuelta esta expresión por coseno y coseno. Coseno de alfa sobre coseno de alfa desaparece. Seno de beta sobre coseno de beta, tangente de beta. Y acá voy a dividir esta cosa por coseno de alfa y coseno de beta, que me queda 1. Y acá voy a dividir seno de alfa por coseno de alfa, tangente. Exactamente. Y ahora tenemos la fórmula mágica de adición de la tangente, que solo habla de tangente. Y tenemos una fórmula similar para la duplicación. Pueden ver cómo yo usé las fórmulas de adición para el coseno y el seno, y después dividí a la vez el numerador y el denominador por esta expresión para hacer aparecer la tangente, a la vez para el alfa y beta. ¿Ok? Entonces es un buen ejercicio hacer de vuelta las mismas cuentas 3 veces en su casa. Y al final, no, pero es para entrenarse a hacer las cuentas. Y al final, cuando saben hacer las cuentas tres veces, la moraleja es que sabrán hacerla cada vez. Entonces, no tienen que sobrecargar su memoria. ¿Ok? Es mucho más interesante que memorizar, ¿no? Allá entiende que cuando la tangente de x tiende a pi sobre 2 por derecha o menos pi sobre 2 por derecha. ¿Qué dije acá? Es el límite cuando tiende a pi sobre 2 por la izquierda. ¿Y dónde me equivoqué? El primero es menos pi sobre 2 por la derecha. ¿Ok? Y tiende a menos infinito. Sí, sí. ¿Ok? ¿Entienden lo que pasa acá? Entonces, la moraleja es que si hacen estas cuentas 3 veces en la casa, y no cuesta mucho, son 5 minutos, solo para entrenarse, al final sabrán que pueden descubrir de vuelta la fórmula cuando la necesitan.
que es la cosa más importante que memorizar. ¿Ok? ¿Sí? En el intervalo donde es continuo, ahí no es 3π/2 más a la derecha. ¿Cómo? Porque si va de π/2 más k pi a π/2 más k pi de vuelta, si k ponele que es 0. Sí, es claro que acá yo puedo... Arriba, en el intervalo ahí. ¿Sí? ¿No es 3π/2? No, es π/2 y menos π/2, pero es lo mismo. Ah, tiene un menos. Sí, acá hay un menos acá. Disculpa, no era claro. Si no, Sí, es claro, no, tienes razón. Yo había puesto un menos, pero se fusionó con la barra. ¿Ok? Entonces, es todo lo que yo tengo que decir sobre la tangente. Y después, es un ejercicio, hallar las fórmulas de sustracción, las fórmulas de duplicación, como casos particulares. No hay nada difícil. Acá hice la cuenta más difícil del día, acá. Y no era tan difícil. Ok. Y después yo debería hablar de funciones inversas, pero no voy a hacerlo, porque vamos a hablar de funciones inversas del coseno, del seno y de la tangente en el capítulo sobre las derivadas. Y ahora es tiempo de empezar con las derivadas. Por fin. Ok, derivadas. Antes de empezar con el tema, podría preguntar Sí. algo. ¿Cómo sería el revés coseno sobre seno? Ah, coseno sobre seno se llama cotangente. Es otra función que se llama la cotangente. ¿Es lo mismo que 1 sobre tangente? No, sí, es 1 sobre tangente, eso mismo, se llama la cotangente. Pero en la matemática, como son muy similares, solo se estudia la tangente. Porque la cotangente, como siendo la inversa, como es la inversa, se deducen las propiedades a partir de la tangente. Es una función que tiene la misma forma, pero hay un desplazamiento de π/2. Es la cotangente, pero se usa raramente. Los matemáticos decidieron trabajar más con la tangente. Ok, derivadas. Derivadas. Ahora hay que introducir el tema. ¿Cuál es la motivación de la derivada? ¿Por qué se estudian derivadas? Y hay que hacer un punto. La derivada no fue inventada para aburrir a los estudiantes de cálculo 1. No era la razón. ¿De qué habla la derivada? ¿De qué? De la velocidad. Entonces, es la noción que hay que conocer. Es la motivación de la derivada, es la velocidad. Entonces, si en su cabeza tienen derivada igual velocidad, es un buen punto de partida. ¿Ok? Es la buena intuición. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un fenómeno? Supongo que yo tengo un punto, no sé, yo tengo un punto móvil ahora en una recta. Yo tengo un punto cuya posición se identifica por f de t. ¿Ok? Es la posición en el tiempo t. Si yo tengo, entonces yo tengo dos tiempos, por ejemplo, t sub 0, t sub 1, y acá la posición es f de t sub 0 y acá f de t sub 1. Yo puedo calcular, primera cosa, es la velocidad promedio. ¿Ok? Y la velocidad promedio, que es la velocidad entre los tiempos t0 y t1, es como escriben los físicos, vamos a usar la notación de los físicos, es el desplazamiento de f entre t0 y t1 y el desplazamiento de tiempo. ¿Ok? Es así que escriben los físicos, ¿no?
Ahora vamos a usar fórmulas de matemática. Acá es la notación de los físicos. Y la intuición es f de t1, posición de llegada menos posición de partida, dividido por el tiempo de llegada y el tiempo de partida. Y esto se llama el cociente incremental o bien la tasa de crecimiento. ¿Ok? Tiene dos terminologías y es lo que mide la velocidad promedio. ¿Es claro para ustedes? Entonces es una cosa interesante. Ahora, la idea es la siguiente. Yo tengo una velocidad promedio. Acá es una cosa que conocemos. Es decir, por ejemplo, yo tengo que recorrer en un ómnibus una distancia entre dos ciudades, por ejemplo, entre Montevideo y Salto. Yo mido el tiempo de partida, el tiempo de llegada, que es más o menos 6 horas después, y mido la posición al final, la posición al comienzo, y yo hago el cociente, y yo obtengo la velocidad promedio. ¿Ok? Es una cosa natural para ustedes. Ahora, la idea es la siguiente. ¿Qué pasa si yo fijo el primer tiempo y que yo hago variar el tiempo t? Es decir, ahora yo considero este cociente. F de t menos f de t sub 0 sobre t1 t menos t0. La idea es que t0 fijado y yo considero lo que pasa cuando t está en un entorno de t sub 0. Es decir, cuando t tiende a t sub 0. Y el problema es que ¿qué pasa cuando t tiende a t sub 0? Esta cosa tiende a ¿qué? A 0. La diferencia tiende a 0. El intervalo de tiempo tiende a algo infinitesimal. Y el problema es que si mi función es continua y en general la posición de un punto es una cosa continua, esto también tiende a 0. Y ese es el problema. Tenemos una indeterminación. Entonces, la derivada consiste en estudiar todas estas indeterminaciones. Cada vez que hay una derivada, hay una indeterminación. Y de hecho, esta observación puso un montón de nudos en las cabezas de los matemáticos cuando descubrieron este problema. El problema es que cuando t tiende a 0, esto tiende a 0 y esto también tiende a 0. Entonces tenemos 0 sobre 0 y cosa muy prohibida en matemática. Entonces lo que decían tipos como Leibniz o Newton, que son los inventadores de la derivada, decían, no, pero no es exactamente t igual a t sub 0, es un infinitésimo de distancia. Es decir, lo que decía Leibniz, él decía, de hecho era f cuando delta t tiende a 0, es un infinitesimal y se escribe dt. dt es el infinitésimo. Esa cosa, acá es una cosa finita, pequeña, acá es una cosa infinitesimal. Por supuesto, en R sabemos que no tiene sentido, pero es la intuición. Y lo que decía Leibniz, él decía, es la distancia entre f y t más un infinitésimo, menos la posición inicial, acá es t sub 0, dividido por el infinitésimo. ¿Ok? Acá es t menos t sub 0. ¿Ok? Y lo que decía Leibniz, ok, voy a escribirlo, df sobre dt. Y es así que se escribía por Leibniz. Y en el mismo tiempo, es lo que pasaba en Alemania, porque era alemán, Leibniz. Y en Inglaterra hubo otro tipo que entonces Leibniz era un teólogo, un filósofo, matemático, lógico, era casi todo, y tuvo esta idea. Y otro tipo tenía la idea de decir, ok, este cociente voy a escribirlo f punto. Es Newton. Acá es, creo que usan esta notación a veces en física, ¿no? Es la notación de Newton. Y acá es la notación de Leibniz. Y fueron inventados casi en el mismo tiempo,
por dos personas que no comunicaban. Tenían más o menos la misma idea al mismo tiempo. Y de hecho hicimos una cosa intermedia y vamos a escribirlo F'. ¿Ok? Pero en física a veces pueden ver dF sobre dt. A veces acá se llama el estilo de Leibniz. Esto se llama el estilo de Newton. Y acá es el estilo matemático moderno. ¿Ok? Entonces es la idea de la derivada. Es una velocidad, y por supuesto, y todo el problema consiste en entender lo que significa todo esto. Y lo que faltaba a los matemáticos era la noción de límite. Y es una de las motivaciones para inventar la noción de límite. Es decir, dar un sentido a qué pasa cuando esto tiende a cero, esto tiende a cero. Tenemos una indeterminación y vamos a ver que en muchos casos esta indeterminación se resuelve. Y en este caso se dice que la función es derivable. ¿Ok? Y esa noción de derivada. Ok, yo puedo ahora introducir la noción formal de derivada en un punto. Y por supuesto, cuando acá esto representa la velocidad global entre dos tiempos, cuando t tiende a t sub 0, yo obtengo la velocidad instantánea, y que es la derivada. Ok. Y de hecho, todavía hay una gran competición para saber quién inventó la derivada en primera parte. Entonces, en las universidades alemanas se dice que es Leibniz que inventó la derivada, y en Inglaterra se dice que es Newton que inventó la derivada. No sé por qué. Ok, derivada en un punto. Vamos a ver la derivada en un punto. Ok, definición. Como siempre, sean una función f definida en un intervalo y un punto x sub 0 en el intervalo. Se dice que f es derivable en el punto x sub 0 cuando el cociente f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0, que representa el cociente incremental, el movimiento relativo de f, tiene límite finito. Cuando x tiende a x sub 0. Ok, y en este caso, el límite, ya sabemos que el límite es único, ya demostramos que el límite cuando existe es único, y cuando existe se llama la derivada de la función en el punto x sub 0. Y se escribe f' de x sub 0 es el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Ok, y se llama la derivada de f en x sub 0. Y representa la velocidad del movimiento de la función f. Es una velocidad. Ok. Esa es la definición. Entonces, acá no hay nada que cambiar con respecto a la definición que ya conocen. Con respecto al liceo, lo único que cambió es que trabajamos mucho sobre la definición formal del límite. Pero la derivada
no cambia de definición. La cosa que cambia es que ahora sabemos realmente lo que significa un límite. Es decir, cuando tendremos problemas, podremos salir de nuestro sombrero los epsilones y los deltas. Pero vamos a ver que en la mayoría de los casos, buena noticia, casi nunca tendremos que usar los epsilones y los deltas. Yo no me atrevo a decirles, pero casi terminamos con los epsilones y los deltas. Es decir, en las derivadas vamos a hacer pocos epsilones y pocos deltas. ¿Por qué terminar con los epsilones y deltas? Porque a veces cuando la función es complicada, hay que trabajar con las manos. Cuando la función es sencilla, no, en general todo se simplifica muy bien. Pero cuando la función es complicada, por ejemplo, vamos a hacer variaciones de funciones derivables con la función de Dirichlet. Y acá a veces hay que usar los deltas y los epsilones. Pero en la mayoría de los casos no se necesita. Ok, tenemos la derivada. Y antes de mirar las propiedades, voy a hablar un poquito de recta tangente. Y hay una observación antes de continuar. Antes de continuar, observación. Es claro que lo que hice acá es considerar un punto X que tiende a X sub 0. Entonces, yo tengo que restar X y X sub 0. Hay dos observaciones que yo puedo hacer. Primera observación es que acá esta definición sale formalmente del marco donde definí los límites. ¿Por qué? Cuando definí la noción de límites, dije que el límite solo era definido para una función definida en un intervalo. Pero f está definida en un intervalo. Pero el problema es que la función donde yo tomo el límite no es la función f, es esta función. Y esta función no está definida en x sub 0. ¿Claro? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a considerar esta función, cuidado, la función que a x me asocia f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0 está definida en i menos el punto x sub 0. Y esto no es más un intervalo en general. Son dos intervalos. Salvo si x sub 0 es uno de los extremos. Pero es claro que ya vimos que la noción de límite no depende del valor en el punto. Entonces, es fácil extender la noción de límite cuando la función no está definida en dicho punto. ¿Ok? Y es lo que vamos a hacer implícitamente. ¿Ok? Es decir, ahora voy a considerar límites de funciones definidas en un intervalo, salvo en el punto donde yo considero el límite. Pero lo que me da el derecho a hacerlo es que ya vimos que el límite nunca depende del valor en dicho punto. Entonces podemos borrar la función en este punto y no va a cambiar las propiedades de los límites. ¿Ok? Y es la cosa genial con los límites, es mirar lo que pasa en x sub 0 sin nunca observar lo que pasa exactamente en x sub 0. Y la otra observación, acá es la primera observación. Otra observación es que yo puedo cambiar de variable. En lugar de escribir x menos x sub 0, yo lo puedo escribir h. Y esto me da una segunda definición que es equivalente. Observación. También tenemos que la derivada en el punto x sub 0 es exactamente el límite ahora cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sub 0, acá es un x sub 0, sobre h. Y es un cambio de variable. Técnicamente es una composición de funciones continuas y con una composición de límites. No voy a hacer el detalle, vamos a admitir
que esta definición es equivalente a esta definición. ¿Ok? Y acá, a veces es más cómodo trabajar con esta definición y otras veces es más cómodo trabajar con esta definición. Y hay que conocer ambas. ¿Ok? Entienden que es la misma idea. Es equivalente, completamente equivalente. Ok, tenemos la definición de derivada y ahora voy a hablar de recta tangente. Voy a dar una intuición de cómo se representa gráficamente la derivada de una función. Ok, entonces, ahora mi problema es el siguiente. Yo quiero hablar de recta tangente y vamos a definir por primera vez lo que es una tangente, que es una cosa complicada en matemática. La idea es la siguiente. Recta tangente. Ahora vamos a hacer lo que yo prefiero en matemática, es hacer geometría. Ok, vamos a hacer geometría. Mi problema es el siguiente. Yo tengo mi gráfica de mi función. Por ejemplo, mi función está, no sé, así. Y yo tengo un punto x sub 0 acá. Y yo quiero materializar esta velocidad. ¿Ok? Los físicos harían así, un vector, ¿no? La idea es que lo que voy a considerar es que voy a considerar un segundo punto, x sub 0 más h. Acá yo tengo el valor f de x sub 0 y acá yo tengo el valor f de x sub 0 más h. ¿Ok? ¿Y cuál es la ecuación de la recta que pasa por ambos puntos? Que voy a escribir R sub H. ¿Ok? ¿Entienden la idea? Yo tomo un H que es infinitésimo, es muy pequeño, y yo quiero dibujar la recta que pasa entre este punto y este punto. Ahora hay que conocer cómo se escribe una ecuación de recta a partir de dos puntos. ¿Conocen la fórmula mágica que permite hacerla? Es muy grave. Hay informáticos en la sala, hay informáticos, algunos. Hay algunos que juegan a los videojuegos en su vida, a veces, o bien que ya jugaron a los videojuegos. ¿Quién? Ok, y los que ya jugaron los videojuegos. Ok, entonces, normalmente yo estoy convencido que la mayoría está mintiendo. Porque normalmente yo debería obtener todas las manos por arriba, ¿no? Casi toda la gente. Y tienen un montón de gráfica. Y si van a ver un programador de videojuegos, la primera cosa que sabe es dibujar una recta. Porque es la base de toda figura geométrica para dibujar un segmento, una recta, después un triángulo y después poner mi personaje con triangulitos. Se necesita dibujar rectas. Entonces, como ya programé videojuegos, ya sé cómo hacer una recta entre dos puntos. Y si yo tengo dos puntos x sub 0, y sub 0 y este punto, ya sé que la recta que pasa por los dos puntos tiene ecuación y igual a x sub 0 más y sub 0 más la tasa de crecimiento, que es y1 menos y sub 0 sobre x1 menos x sub 0 por x menos x sub 0. Ok, esto es una fórmula muy general que dice, si yo tengo dos puntos en el plano, aquí es la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos. Y es fácil, es una ecuación de recta. ¿Por qué? Es una función que depende de modo lineal de x. Es x por una constante más otras cosas que son constantes. ¿Ok? Entonces es una ecuación de forma y igual a ax más b. Acá el a es de coeficiente y el b es más complicado. Ok, es una ecuación recta.
¿Qué pasa cuando x vale x sub 0? Cuando x es igual a x sub 0, esta cosa desaparece. Todo eso desaparece, me queda y sub 0. Entonces, x sub 0 me da x sub 0. ¿Qué pasa ahora cuando x es igual a x sub 1? Yo obtengo x sub 1 menos x sub 0, que se simplifica con esta cosa, me queda y menos y1 menos y0, que se suma con y sub 0, desaparece el y sub 0, me queda y sub 1. Entonces funciona bien, pasa bien por los dos puntos. Entonces es una recta que pasa por el primer punto, que pasa por el segundo punto y tiene una forma de ecuación recta, terminado. Yo no tengo que demostrar más cosas. ¿Ok? Entonces ahora vamos a usar esta fórmula en el caso particular de esta recta. ¿Ok? Ahora, entonces voy a escribir la ecuación de la recta R sub H. La recta R sub H tiene la siguiente ecuación. Y igual a, acá y sub 0 es la imagen de x sub 0, es f de x sub 0. Es el caso particular, acá yo tomo el caso particular donde yo tengo x sub 0, y sub 0 que es igual a f de x sub 0, x1 es igual a x sub 0 más h, y sub 1 es igual a f de x sub 0 más h, ¿no? El caso particular. Yo obtengo esta ecuación, f de x sub 0 más f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre, y acá yo tengo x sub 0 más h menos x sub 0, es decir, h por x menos x sub 0. Acá es la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. ¿Ok? Y acá lo que se ve es que ¿cuál es la pendiente de la recta? La pendiente no es la derivada, es el cociente incremental. Porque ahora todavía no consideré la derivada. Es una recta que pasa por dos puntos bien definidos de mi curva. ¿Y qué pasa cuando h tiende a 0? Acá esto tiende a la derivada. Y yo obtengo como límite de recta, acá yo hago un límite de rectas, una familia de rectas indizadas por un h infinitésimo, y al final yo obtengo un límite de recta, cuando h tiende a 0, tiene una recta R sub 0, que es la recta tangente. Y ahora yo tengo la ecuación de la recta tangente, es f de x sub 0, acá es una cosa que no se cambia, acá esta cosa tiende a la derivada por x menos x sub 0. Y esto es la ecuación de la recta tangente. Es decir, cuando h tiende a 0, yo obtengo una recta así, que es tangente. ¿Entienden el movimiento? Acá, por supuesto, usé una noción uniformal de límite de rectas. Nunca definí lo que era una límite de familia de rectas. Solo vamos a mantener el coso intuitivo. Ok, no voy a justificarlo. Esa intuición. Lo que pueden entender es esta fórmula que dice cuál es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Cuando yo aplico al caso particular donde yo paso por dos puntos de la gráfica de f, y ahora aparece el cociente incremental, y cuando h tiende a 0, yo obtengo la derivada que aparece. Y acá se ve que este coeficiente está pendiente de la recta. ¿Ok? El coeficiente en frente de x está pendiente de la recta. Entonces, la derivada representa la pendiente de la recta tangente a el punto de la gráfica, tangente a la gráfica. ¿Ok? Esa intuición. Entonces, ahora tienen que ponerse en la cabeza derivada igual pendiente de la tangente, recta tangente. Voy a escribirlo porque es una cosa muy importante. f' de x sub 0 es la pendiente de la recta tangente
a la gráfica de f en el punto, y el punto tiene coordenadas x sub 0 y f de x sub 0. ¿Ok? Y es lo que se ve acá cuando yo hago el límite de la familia de ecuaciones de rectas. Esto yo sé que es muy difícil para ustedes porque no están acostumbrados a manipular ecuaciones de rectas. Y lo que yo puedo deducir es que no pasaron bastante tiempo en su vida para programar videojuegos. Yo pasé mucho tiempo para hacerlo y ahora no tengo ninguna dificultad para escribir tal ecuación recta. No tengo ninguna duda. Es la ventaja hacer informática. Acá es una cosa que no aprendí en cursos de matemática, pero en programación. Ok. Ahora tenemos la intuición de lo que es la derivada y la próxima vez vamos a ver las propiedades. Gracias.